tenemos a un invitado muy especial, al licenciado Adolfo Linares, abogado de profesión, y que va a analizar con nosotros este tema, porque es un tema muy relevante. Y a pesar que estamos en la fiebre del mundial, el panameño tiene que estar pendiente a estos temas porque son temas que tienen una implicación económica en nuestro país. Y es muy importante. Licenciado, agradecida por su participación hoy en nuestro espacio Panorama Económico Radio. Queremos agradecerle porque sabemos que hoy es domingo, la gente está con la fiebre del juego que es a las 3:30 de la tarde. Mire, hoy yo estoy vestida de selección porque Uniformada. hay que apoyar a nuestra selección, eso es muy importante. Hablamos de la paralización de la mina Cobre Panamá. De acuerdo a su criterio, ¿cuál ha sido el impacto económico que en realidad ha tenido esta paralización para nuestro país y, por supuesto, para la economía nacional? Bueno, muchas gracias, Sandra Sotillo. Creo que más que antes de entrar a las cifras, uno puede estar viendo la realidad nacional del panameño de a pie todos los días, ¿no? El país sí ha venido creciendo, a pesar de que sufrió un impacto muy fuerte con la pérdida del grado de inversión. Ahí hay un efecto negativo muy grande, uno, ¿no? Pero a pesar de que Panamá ha seguido creciendo, menos que antes, pero ha seguido caminando, avanzando, estamos viviendo un desempleo nunca antes visto, por lo menos en los últimos 25 años, que la última vez que se midió en diciembre del 96, en diciembre del 2025, ya va por arriba del 10%, creo que andaba en un 10.5, 10.6. No he visto cómo están las cifras en el 2026, pero no creo que sean muy diferentes a eso. Otro impacto negativo, ¿no? Tres, ya vemos un impacto económico de pérdida de grado de inversión, el tema de los empleos, pero también tenemos el tema de la pérdida de confianza. ¿La pérdida de confianza de quién? De los inversionistas, tanto locales como extranjeros, que esperan decisiones, que esperan del gobierno decisiones basadas en derechos y que sean pensadas y no producto de un impulso o de un arrebato o de un temor o de una, digamos que, incapacidad para confrontar los problemas que se dan en el momento, como sucedió con el gobierno del presidente Nito Cortizo al ordenar el cierre abrupto de la mina, cuando el fallo de la Corte no exigía eso, ¿no? Tan es así que no se cerraron los puertos cuando la Corte declaró inconstitucional el fallo de Panamá Port, que es la misma cosa, un contrato de ley declarado inconstitucional, y no cerró los puertos porque eso hubiera sido un desastre. ¿Te imaginas haber cerrado los puertos como hizo Nito Cortizo? Se hubieran perdido más empleos, no solamente eso, se hubieran distorsionado por completo las rutas comerciales mundiales, que si le hubiéramos sumado a eso el efecto que estamos viviendo con el estrecho de Hormuz, hubiera un caos total en el comercio internacional con implicaciones negativas para todo el mundo. Y ya vemos también cómo, desde el punto de vista económico, ya digamos de ingresos a la economía, la mina ingresaba 900 millones de dólares al año en compras de bienes y servicios. Y en el último informe que salió de la propia empresa, que hace a sus acreedores y a sus accionistas y al media, pues a los periodistas del área, habló que entre 2025, si uno suma 2024 y 2025, de haber estado en operaciones Cobre Panamá, el país hubiera recibido unos 3.500 millones de dólares. Y eso es un documento público. Yo lo estoy leyendo, lo tengo aquí, ¿no? O sea, eso no es que son cifras inventadas ni nada, esos son informes públicos que la mina los hace, que toda empresa que está listada en una bolsa de valores tiene que dar, y lo hace bajo una obligación de casi como si fuera una declaración jurada, ¿no? Si nos desglosamos esas cifras, se calculan que más o menos en ingresos gubernamentales, ¿no? En ingresos fiscales y de otras empresas, se perdieron más o menos 600 millones, ¿no? Y Cobre Panamá tenía una planilla de 6.900, 7.000 personas más o menos, que eran 250 millones de dólares en salario más o menos,
con las respectivas prestaciones a la caja de seguro social. Así que ahí están los hechos, ¿no? Mire, usted ha dado cifras relevantes. Y si hablamos de empleo, se habla que se han perdido más de 7.000 empleos directos, de 30.000 a 40.000 indirectos. De acuerdo a su criterio, ya vemos este tipo de cifras que son cifras alarmantes. Porque usted habla también, siempre la gente habla solamente del empleo que se han perdido, licenciado, pero nadie habla acerca de la recaudación fiscal que ha perdido el gobierno con el cierre de esta mina. Igualmente, con esa confianza que tienen inversionistas extranjeros sobre Panamá. Somos un país de tránsito, el aspecto de los puertos, como está señalado, es un aspecto muy importante para nuestra economía. Y todo esto pone como una alerta a esos inversionistas de la confianza que en realidad ellos le van a tener al país para invertir. ¿Qué considera usted? Mira, el tema de confianza es importantísimo porque si el inversionista no siente confianza en un país, simplemente no invierte. Y si no hay inversión, no hay trabajo. Entonces, Así ahí es. eso es lo que estamos viendo en este país, ¿no? Producto de ese cierre, se mandó un mensaje de desconfianza total que ha hecho que la gente frene las inversiones y por lo tanto no se generen nuevos empleos. Y eso no se va a arreglar, por lo menos a mediano plazo o largo plazo, si el problema que tenemos en Donoso, teniendo una mina cerrada, no lo arreglamos y la solución está abriéndola. No, no hay ninguna inversión. Sí, hay varias inversiones grandes planificándose ahora mismo, sobre todo en la CP, los dos puertos nuevos, el gasoducto, etcétera, pero eso va a tomar eh, por lo menos un año en que se concreten las licitaciones y las adjudicaciones y por lo menos 8 meses más para que o cuidado que un año más para que empiece a estar la fuerza laboral ya contratada de manera total y no, por lo tanto la opción de la apertura de la mina de cobre en Donoso implicaría un ingreso en un año casi de 40.000 trabajadores directos. O sea, 40.000 trabajadores contando los empleos directos y los indirectos. Porque recuérdate que por cada trabajador que trabaja en una industria como esta, se calcula que produce hasta entre 4 a 6 trabajadores indirectos. Saca la matemática. Ahí está, ¿no? Y si le agregamos también el tema de Chiquita, que fue también mensajes de desconfianza, las amenazas a Puerto Barú, que es otra inversión en Chiriquí, que son más mensajes de desconfianza, como si este país no se quisiera la inversión, los que quedan que todavía no han llegado no van a llegar. Y cuidado que los que están aquí se van a tener que ir. Entonces vamos a estar en un círculo vicioso que yo creo que no queremos. Aquí lo que la gente quiere es empleo, ¿no? Un desarrollo, educación, oportunidades y inversiones como Cobre Panamá y la que te mencioné, Puerto Barú y Río Indio, en Donoso, la de Puerto Armuelles allá, que es otro puerto que está haciendo el gobierno. Todas esas inversiones grandes por primera vez se están haciendo en el interior de la República, donde antes no llegaba tanta inversión porque todo se concentraba alrededor del canal, en la ciudad, Chorrera, Raiján, ¿no? Tocumen, por allá. Por primera vez se está dando una inversión importante de capital privado y público en el interior de la República y esa es una forma de atacar la desigualdad que nos achacan tanto. Es verdad a veces, ¿no? Que se desarrollan nada más las provincias más importantes urbanas, las otras se quedan atrás. Bueno, esto es una oportunidad. Por eso que no entiendo a veces sí, pero a veces no, las razones por las cuales ciertos grupos insisten en que el desarrollo sostenible es malo para una sociedad cuando tanto las normas nacionales como las internacionales ambientales dicen lo contrario. ¿Cómo usted evalúa la postura del gobierno nacional? En diversas ocasiones, el actual presidente José Raúl Molino habla de este tema y considera, de acuerdo a su criterio, que hay que analizarlo y buscar una respuesta favorable para el país. Y como usted ha señalado, hay grupos ambientalistas que tienen su postura, hay grupos de profesionales y economistas que tienen otra.
y que consideran de que hay que darle la apertura nuevamente a esta empresa Cobre Panamá, porque como usted lo ha indicado, se ha perdido mucha inversión en nuestro país y esto tenemos que ver una realidad. Está afectando la recaudación fiscal del gobierno y no nos llamemos engaño. El gobierno puede hacer algunas acciones para tratar de contrarrestar este impacto, pero estamos claros de que el dinero que era invertido por esta empresa se requiere en nuestro país. Bueno, tan es así que, ¿qué fue lo que primero sucedió cuando se cerró la mina? Perder el grado de inversión. Que una de las tres calificadoras que nos tengan en grado de inversión nos quitará el grado de inversión y las otras dos nos las bajarán al mínimo, ¿no? Ese es el mensaje de confianza que estamos enviando. Y también es el mensaje de que la mina representaba el 5% del PIB. Veníamos estábamos en un gobierno como el de Nito Cortizo que duplicó la deuda externa panameña histórica. Él recibió la deuda en 25.000 millones, vamos a ver, y la entregó en 50, ¿no? Y encima de un plumazo eliminó el 5% del PIB. O sea, gastando más y aumentando los gastos y reduciendo los ingresos. Eso, obviamente, fue la consecuencia del grado de inversión. Y efectivamente sí se necesitan ingresos. Pero yo creo que el presidente Mulino, el gobierno del presidente Mulino, ha actuado correctamente en la medida en que está afrontando el problema y no está metiendo la cabeza cual avestruz como pasó la vez pasada, ¿no? Pues con el presidente Mulino, ¿no? Sí, yo pudiera estar de acuerdo en el de que de repente se ha tomado más tiempo de lo esperado, pero también uno tiene que entender de que esto no es un complejo, esto no es un problema complejo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, yo no le veo mayores problemas, pero desde el punto de vista político sí es un problema complejo por las razones obvias que las experiencias que tuvimos en el 2023 y por lo tanto yo asumo que se quieren hacer las cosas con bastante cautela y pisando en paso firme y por eso es que tanto la empresa y el gobierno llegaron a la decisión de someter a Cobre Panamá a un proceso de auditoría completa e integral, que no es un requisito de ley para hacer la apertura, ¿no? Aquí lo que es desde el punto de vista de documentación, lo que se necesita es un estudio de impacto ambiental que lo tiene desde el 2011 y esos estudios de impacto ambiental no tienen fecha de expiración, porque es sobre el terreno, no cambia ni se va para otro lado, ¿no? Así que, y entonces, pero yo creo que hay que entender, pero ya se está avanzando en el tema de la auditoría, ya creo que van 6 informes, si no me equivoco. Seis, hace poco salió el sexto, no sé cuántos van a ser al final, creo que van a ser, no sé, pero te dijo que quizás que para julio, junio, no sé, pero yo entiendo en cierta forma, por más que uno quisiera dar por terminado este vía crucis de 3 años, y un vía crucis que más que un vía crucis es como una especie de suicidio colectivo, ¿no? Donde nosotros mismos estamos impidiendo que el país reciba más ingresos de una industria que es reconocida en todo el mundo y es la que ha sacado al hombre en la historia de la humanidad de las cavernas, porque sin minería estaríamos en las cavernas, no tendríamos luz, no tendríamos agua potable, no tendríamos agua en nuestras casas porque no tendríamos la tubería, me explico, no tuviéramos las computadoras que tenemos hoy en día, el petróleo, lo que fue el petróleo para el siglo XX va a ser el cobre para el siglo XXI. Y sería, vuelvo repito, un suicidio colectivo si nosotros no entendemos que Panamá tiene como parte de su destino, así como tenemos un canal y tenemos una posición geográfica envidiable, somos un país que hemos sido bendecidos con una de las reservas de cobre y de minerales
más grandes conocidas, y sobre todo proporcionalmente hablando para un país del tamaño de Panamá, y debemos aprovechar de manera responsable y sostenible esos recursos. Yo no veo dónde ¿Qué está lo malo en decisiones? eso, porque el desarrollo sostenible, perdona, te digo, pareciera que esta gente que protesta quisiera que en Panamá no se haga nada, pues, no se pase nada. Eso, eso, no, eso, no, eso es absurdo. ¿Qué decisiones urgentes usted considera que debe de realizar el gobierno nacional para ya tomar una decisión en lo que respecta a este tema de la paralización de Cobre Panamá? Bueno, yo creo que una vez que se dé por completo, por terminado el informe de auditoría y se presente a la nación, eh, eh, se debe anunciar la forma en que se va a implementar la apertura de la mina, ¿no? Obviamente no va a ser otra concesión, porque las concesiones están prohibidas por una ley mal llamada de moratoria minera, porque esa ley no es de moratoria minera, es de moratoria de las concesiones mineras. Pero de acuerdo a la Constitución, el gobierno tiene diferentes formas de explotar los recursos naturales. Una de esas es las concesiones que están prohibidas, pero también hay otras formas de contratos administrativos, de cesión, etcétera, que pueden, joint ventures, que puede utilizar el gobierno para hacerlo sin tener que pasar por la asamblea también, gracias a Dios, porque te imaginas si pasaran por la asamblea, chuleta. Después de la experiencia que tuvimos con la ley de acá del Seguro Social, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema que tenemos que ver. Pero yo creo que se debe dar y yo me imagino que va a ser de alguna forma un contrato administrativo entre el Estado y la minera. Y vuelvo, repito, no va a pasar por la Asamblea porque no va a ser un contrato ley. Que los contratos ley siempre son la excepción, no son la regla. También hay que tener cuenta en eso. Bueno, amigos, estos fueron los comentarios de nuestro invitado especial, el licenciado Adolfo Linares, quien analizó con nosotros este tema relevante, que es el aspecto de la apertura nuevamente de la mina Cobre Panamá. Un tema que está latente y que el panameño quiere respuesta, porque como usted ha señalado, hay grupos ambientalistas que tienen su postura, pero las personas que han perdido su plaza de empleo están a la expectativa de saber cuál va a ser la decisión del gobierno nacional. Así que agradecida nuevamente al licenciado por su Muchas gracias a participación hoy usted. en nuestro espacio Panorama Económico Radio y por ahí lo vamos a estar llamando porque este es un tema que No, sigue, bueno, ya continúa estamos contactados. y es importante que el panameño conozca a nivel legal, porque a veces nosotros, y me incluyo porque soy ciudadana panameña, desconocemos algunas normativas y por eso tenemos posturas a veces equivocadas. Lo digo porque Ujú. también soy abogada y considero que nosotros también tenemos que conocer, el ciudadano de a pie, como decimos nosotros, tiene que conocer sobre las normativas que rigen nuestro Estado panameño. Eso es muy importante.